Buenos días. Hoy día voy a exponer variaciones patrimoniales, análisis de capital de trabajo y flujo de caja. Variaciones patrimoniales. ¿Qué son las variaciones patrimoniales? Son aquellos hechos u operaciones que causan modificaciones en el patrimonio de la empresa, ya sean los elementos que lo componen, su activo y o su pasivo, o el patrimonio neto, en el capital o en los resultados. ¿Cuál es su finalidad? El estado de cambio en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. ¿Qué es lo primordial para la empresa? Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. Gracias. Continuando, los tipos de variaciones patrimoniales se dividen en varias clases. La que me tocó es variación permutativa. Se dicen que son aquellas operaciones comerciales que no aumentan ni disminuyen el capital o patrimonio neto de una empresa, es decir, que van a ser agregadas, pero que en sí no van a alterar su resultado tanto en el lado del activo como en el lado del patrimonio más el pasivo. Las variaciones patrimoniales permutativas, agregando más información, son aquellas que sin alterar la cuenta del patrimonio, como ya lo mencioné, modifican los elementos patrimoniales, es decir, la estructura, como ya lo mencioné, van a ser agregadas, pero no van a modificar el resultado que se va a obtener. Si en el activo tenemos 13 millones y en el lado del pasivo más patrimonio tenemos la misma cantidad, esas cuentas permutativas se van a agregar, pero en sí, por un lado van a aumentar, por el otro van a disminuir, pero en sí va a tener el mismo resultado en sus operaciones. ¿Pero por qué se le denomina permutativa? Se le denomina así ya que intervienen exclusivamente los componentes activo y pasivo de la ecuación. Los tipos de operaciones permutativas que pueden darse son 4, las cuales es, primero, aumentar por un lado el activo y disminuir el activo. ¿Qué es esto? Implica un cambio en la aplicación de los recursos del ente. Ejemplo, la compra de mercadería al contado. Es decir, si una empresa se dedica a la fabricación de colchones, simplemente toda la compra de la materia que va a necesitar la va a hacer al contado. Segundo ejemplo, aumenta el pasivo, disminuye el pasivo. ¿Qué es un cambio de calidad de las cuentas de los recursos? Ejemplo, una deuda corriente es documentada. Aquí se cambia la calidad de terceros acreedores por el derecho de terceros obligaciones de cuentas a pagar. Tercer ejemplo, aumenta activo, disminuye el pasivo, que es una aplicación o aumento de recursos del ente provenientes de fuentes terceras, es decir, que no va a ser de la misma empresa, sino va a tener a otra empresa que le va a brindar lo que necesita. Ejemplo, la compra de mercaderías en cuentas corrientes. Cuarto ejemplo, disminuye pasivo y disminuye activo. Esto vendrá a ser una cancelación de la fuente utilizando los recursos. Ejemplo, pago de un efectivo de una deuda, se cancela una fuente, los derechos del tercero, mediante la utilización de recursos en caja. Es decir, yo tengo dinero por un lado y para cancelar esa deuda agarro de mi caja y cancelo, cubriendo esa deuda para convertirla a cero. Pero como dije, estas cuentas son permutativas y van a variar la estructura en sí de ambos lados, del activo y pasivo, pero no va a alterar el resultado que ya se obtiene. Para finalizar, las variaciones patrimoniales permutativas son las operaciones del giro normal de un negocio de la empresa, por lo que afectan, como tienen sus repercusiones, afectan a los activos y pasivos, como otra vez lo recalco, afectan su estructura,
afectan nada más la estructura y no afectan el resultado que se obtiene en ambos lados. Se pueden dar, por lo que ya mencioné los ejemplos, se dan en la canje de activo por otro, canje de un pasivo por otro, incorporación de un activo contrayendo un pasivo, cancelación de un pasivo entregando un activo. Por eso, en estas operaciones solo intervienen las cuentas patrimoniales del activo y pasivo. Nunca van a intervenir otros tipos de cuentas, ya que en este tipo de variación solamente se va a usar el activo y pasivo. Gracias. Le voy a exponer el tema de variaciones patrimoniales mixtas. En este caso se van a dividir en dos: variaciones patrimoniales mixtas disminutivas y aumentativas. Esto es la constante variación activa y pasiva, con diferentes valores, dado por resultado una diferencia muy notable, con lo que origina una alteración en el patrimonio neto. Mixta disminutiva: cuando hay una variación activa y variación pasiva, siendo mayor la variación pasiva, asimismo se produce una variación patrimonial mixta disminutiva, dado que el resultado de esto es una disminución en el patrimonio neto. Mixta aumentativa: cuando hay una variación activa y variación pasiva, siendo mayor la variación activa, se produce una variación patrimonial mixta aumentativa, dado que por la diferencia de ambas tendremos un aumento del patrimonio neto. En este caso también les voy a explicar un poco más de cada una. En lo de verde hablaremos sobre variaciones patrimoniales mixtas aumentativas. Aquí se produce una variación patrimonial mixta aumentativa, dado que por la diferencia entre ambas tendremos un aumento del patrimonio neto. El valor variaciones aumentativas es mucho mayor que variaciones por ello, genera como movimiento neto un aumento del patrimonio neto, que se adiciona a las variaciones pasivas para conservar la igualdad contable estática. Esto nos permite escribirla a través de la siguiente igualdad. La variación aumentativa es igual a variación pasiva más el aumento del patrimonio neto. Mixta disminutiva: cuando un hecho genera simultáneamente una variación aumentativa y variación pasiva, siendo esta última mayor. Es decir, el último variación pasiva va a ser muchísimo mayor, ya que esto va a conllevar a que el patrimonio neto sea mucho menor. En este caso consideramos que la variación aumentativa es igual al aumento del patrimonio neto y la variación pasiva es igual a la disminución del patrimonio neto. Por ello generan como movimiento neto una disminución del patrimonio neto, que se adiciona a la variación aumentativa para conservar la igualdad contable estática. Muchas gracias. Y continuando con el tema, ahora les hablaré de las variaciones mixtas, que se dividen en mixta disminutiva y mixta aumentativa. Para comenzar, la mixta es la constante variación, o de forma abreviada VA, y pasiva, que se abreviaría como VP, con diferentes valores, ya que son datos o se les da datos distintos. Son dos, por así decirlo, constantes independientes, cada una por su parte, dando por resultado una diferencia muy notable entre estos dos datos ya mencionados, ya que esto es lo que origina una alteración en el patrimonio neto, como ya había mencionado mi anterior compañero, que ustedes seguramente ya han puesto mucha atención. Ahora les explicaré sobre la mixta disminutiva. Se presenta cuando hay una variación activa y variación pasiva, siendo mayor la pasiva, que es eso de qué trata
esta primera parte de mixta y la cual daré a explicar de forma breve, ya que es importante conocer, entender y captar la idea de este gran tema que abasta mucha más información. Esta parte de la información, asimismo, se produce una variación patrimonial, lo cual sería llamado como vista disminutiva, dado que por la diferencia entre ambas, me refiero al pasivo y al activo, obviamente, tendremos como conclusión una disminución en el patrimonio neto. Veremos que el patrimonio neto no es tanto como debería ser, se considera un punto o una cierta cantidad menor de la que deberíamos contar con este cambio. Ahora, continúo con la siguiente parte, que es la mixta aumentativa. Se muestra cuando hay una variación activa y variación pasiva, así como en el anterior mencionado, pero teniendo como diferencia que ahora está siendo mayor la variación activa, lo cual hace que se produzca una variación patrimonial mixta aumentativa, dado que, por la diferencia de ambas, me refiero nuevamente por el pasivo y activo, tendremos resultado final un aumento del patrimonio neto, a diferencia del anterior que sería una disminución en el patrimonio neto. ¿Qué podemos entender con lo que ya expliqué? Se los diré a continuación. Con estos dos puntos ya mencionados, podemos entender de forma clara de qué manera es que se realizan las diferentes variaciones en cuanto al patrimonio neto, ya que por un lado se hace una disminución y por el otro un aumento, lo cual es una gran herramienta para nosotros los contadores en mi caso, porque nos permite visualizar la manera de saber en qué enfocarnos para así lograr un aumento en el patrimonio neto, lo cual es una gran herramienta. Si usted que está viendo que es un contador, yo desde mi punto de vista lo diría que sí lo es muy necesario, muy importante y a la vez nos da una facilidad. La manera de usarlo depende mucho de la visualización de cada contador, claro, pero lo importante es que uno mismo sepa o entienda cuáles son las bases de la información. Continuando, seguirán mis compañeros. El día de hoy me toca exponer el tema análisis de capital de trabajo. Quien les habla es la alumna Olivera Rea Yanela. Comencemos. Para hablar de análisis de capital de trabajo, es importante saber qué es el capital de trabajo. Nos dice que el capital de trabajo son los recursos necesarios para atender la operación normal de la compañía. Esto quiere decir que estos recursos que se van a ser convertidos en dinero en un periodo de corto plazo, es decir, de un año, en 12 meses, nos van a permitir solventar y cubrir las obligaciones, ¿no? Las obligaciones a corto plazo, que serían en este caso los pasivos corrientes. Además, es una cantidad de recursos financieros que la empresa en sí necesita para seguir operando y explotando su actividad. Esto nos va a permitir ver tanto la salud financiera y la sostenibilidad del negocio, de cómo se encuentra. Ahora, las características de la vida de los activos. Las características del capital de trabajo. La primera es la corta vida de los activos, ¿no? Ya que se da en un periodo de corto plazo, serían los 12 meses, dice que es dinamismo, porque se encuentra en constante transformación, en constante movimiento. También sufre dependencia del ciclo productivo. Esto se debe porque depende del número de días, tanto de la forma de producción, y así esta puede generar el efectivo, ¿no?, de forma más rápida. A lo que viene a hablar de la divisibilidad. Dice que es más divisible que el activo fijo neto, es decir, que es más flexible a obtener su financiamiento, ¿no? Y por último tenemos a la sensibilidad a determinados factores. Estos factores que intervienen son la actividad tanto del negocio, el volumen de ventas y las condiciones de compra. Ahora, para hablar sobre qué es el capital de trabajo neto, nos encontramos cómo se halla. Necesitamos el activo corriente.
Dentro del activo corriente podemos encontrar al efectivo, a las cuentas por cobrar y los inventarios, entre otras. En el pasivo corriente encontramos tanto a los proveedores, acreedores y documentos por pagar. Ahora, para hallar el capital del trabajo es la resta del activo corriente menos el pasivo corriente, el cual nos va a dar como resultado los recursos menos las deudas a corto plazo, ya que puede ser el resultado del capital de trabajo tanto positivo, que sería lo más recomendable y favorable para la empresa, o negativo, que sería una manera de que la empresa comience a preocupar, ¿no? Perjudicial para ella. Ahora, sobre la importancia del capital de trabajo. El capital de trabajo es muy importante, ¿no? En primer lugar, debemos saber que el capital de trabajo es una herramienta que nos garantiza tanto cómo va el funcionamiento del negocio. Permite al gerente financiero de la empresa dirigir actividades operativas y así este ente puede hacer frente a actividades no relacionadas. Por ejemplo, cuando las provisiones y las rentas de servicios que se dan son pagadas en cuotas, por ejemplo, cuando los clientes está relacionado también con el incumplimiento de los clientes. Si nosotros nos encontramos con un colchón, es decir, es como si fuera un colchón. Si el resultado del capital de trabajo es positivo, sería favorable, ¿no? Nos ayuda a enfrentar situaciones emergentes, tanto como el caso de esta pandemia o la escasez que está habiendo. Además de ello, la meta del capital de trabajo, de la gestión financiera del capital de trabajo, es maximizar el valor de la empresa. Por eso dice que lo recomendable sería que el capital de trabajo tenga un resultado bueno y óptimo. Ahora, lo conforman los activos corrientes. Como dije, esos activos corrientes ya pueden conformarlo tanto el efectivo o se pueden convertir con facilidad en ello, ¿no? Activo disponible nos encontramos con el efectivo, además con las cuentas bancarias que nos proporcionan las cuentas corrientes de la empresa, ¿no? En el exigible nos encontramos con las cuentas por cobrar, ya sea por las ventas que hemos realizado, ya sea en un plazo de 30, 60 o 90 días. El caso que se hubiese dado por factura o por letras, ¿no? Letras por cobrar. En el realizable nos encontramos con los ingresos almacén, que ya están listos para su venta, sería el caso de los inventarios. Y en el diferido se encuentran tanto los seguros por anticipado, los alquileres, la publicidad anticipada. Ahora, en el caso del pasivo corriente, es la representación tanto de las deudas y las obligaciones que tiene la empresa, ¿no? En un periodo de corto plazo, 12 meses. Ahí nos encontramos con el sobregiro bancario que pueden presentar en nuestras cuentas corrientes. Los tributos por pagar, el cual es el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas. Las cuentas por pagar a nuestros comerciales, ya sean a nuestros proveedores, por las compras realizadas, ya sea por letras o por facturas. Y otras cuentas por pagar, que son las remuneraciones a nuestros trabajadores afiliados, ¿no? Y tenemos los créditos y los financiamientos que la empresa ha solicitado tal vez para que pueda financiarse y pueda seguir. Ahora les voy a mostrar un caso práctico. Acá podemos observar una empresa en marcha, ¿no? Encontramos en activo corriente 70.000, en activo fijo 90.000, que nos da un total en activos de 160.000. Ahora, en pasivo corriente encontramos 40.000, en pasivo no corriente 40.000 y en patrimonio 80.000, que nos da un total de 160.000. Para hallar el capital de trabajo, como lo dije anteriormente, es el activo corriente menos el pasivo corriente. En este caso serían los 70.000 menos los 40.000, que nos da el capital de trabajo 30.000, el cual es un resultado positivo, ¿no? Esto quiere decir que la empresa es muy eficiente, cuenta con los recursos necesarios para solventar rápidamente sus deudas a corto plazo. En cambio, a diferencia de ello, podemos encontrar la empresa con problemas, ¿no? Que en el activo corriente tiene la misma cantidad que el anterior, 170.000, en el activo fijo 90.000. En el pasivo corriente, a diferencia de ello,
cuenta con 90.000, en el pasivo no corriente con 40.000 y en patrimonio con 30.000. Podemos observar que esta empresa, los activos que tiene son insuficientes para cubrir con todas las obligaciones que ha creado, ¿no? Entonces, al momento de sacar nosotros con la fórmula, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, nos va a dar como resultado menos 20.000, el cual es negativo, y la empresa debe debe buscar alternativas de solución, porque los activos que tiene no son suficientes para que puedan cubrir con esas obligaciones. Entonces, esto va a ser algo negativo para la empresa. La estrategia que puedo utilizar es buscar una solución de recaudar fondos, ya sea ya sea vendiendo más de sus productos o pidiendo dinero prestado a bajos plazos. Eso sería todo. Muchas gracias. Yo, Vergara Castillo Leslie Mayún, iba a hablar acerca de lo que es el capital de trabajo. En este caso, en la diapositiva nos está mostrando que nos dice qué ocurre cuando no hay capital de trabajo en una empresa. Bueno, aquí hay una pequeña información que nos dice: cuando la empresa sufra una deficiencia en cuanto al capital de trabajo, no podrán desarrollar sus actividades normales, ya que, como sabemos, la fórmula del capital de trabajo es la resta entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Si este resultado llega a ser nos muestra si nuestra empresa es capaz o no de cubrir dichas obligaciones, algunas deudas que nosotros tengamos. Aquí nos dice que la falta de capital de trabajo en la mayoría de los casos es el comienzo de las dificultades financieras. Pues, como lo vuelvo a reiterar, nos dice: estamos con un dinero punto que nos dice el pasivo corriente, y de esta manera nos estaría informando cómo es que está marchando la empresa. ¿Qué pasaría si nuestro capital de trabajo resulta ser negativo? En este caso vemos una gráfica donde nos muestra la misma fórmula, que es activo circulante menos el pasivo circulante. Bueno, aquí nos dice que si un capital de trabajo negativo puede evidenciar problemas de liquidez y de pago en el corto plazo, teniendo en cuenta que los activos corrientes, es decir, el disponible, inversiones de corto plazo, las cuentas por cobrar para que su recuperación cubran los pasivos corrientes. Como sabemos, las cuentas por cobrar, cuando nosotros tenemos cuentas por cobrar, sabemos que esto, cuando el cliente nos paga, se va a convertir en efectivo. Asimismo, los inventarios, cuando nosotros los vendamos, se convierten en cuentas por efectivo. Entonces, si es que nuestro activo circulante llega a ser menor que el pasivo, de poder pagar las deudas en un plazo de 12 meses, es decir, en el corto plazo. Aquí tenemos los tres resultados que se nos podría dar en el cálculo del capital de trabajo. El primero es que cuando el capital neto de trabajo resulta ser negativo, como ya lo dije anteriormente, resulta que es que la situación apurada de solvencia. La empresa no cubre con sus activos circulantes las deudas que vencen en el corto plazo. En el capital neto de trabajo, que sería más o menos, que sería resultado cero, es decir, si yo resto mis activos no corrientes y mis pasivos no corrientes y me resulta ser cero, nos está mostrando que nuestra situación es muy ajustada de solvencia, el cual simple retraso el cobro de un cliente puede hacer que la empresa no pueda atender a sus pagos, es decir, que a las justas tenemos para cubrir nuestras deudas, pero no tenemos dinero extra como para poder comprar nuevos insumos o nuevas mercaderías.
Por último tenemos al capital de trabajo neto positivo, el cual sería lo más factible o lo más recomendable, que es lo más favorable para una empresa, la cual nos dice que es la situación adecuada de solvencia. El capital neto de trabajo debe ser positivo en una cuantía suficiente para que la empresa disponga de un margen de seguridad para sus operaciones. Se dice que el capital de trabajo es como un respaldo que nos favorece para nosotros cubrir nuestras obligaciones, y con el dinero que tengamos podremos comprar nuevos insumos o nuevos inventarios, para adquirir nuevos inventarios. Aquí abajo nos dicen: existen entidades que por sus características pueden operar con capital de trabajo negativo. Empresas eléctricas, de seguros y las de ventas de suscripciones de cobranza por adelantado. Se dice que las empresas de servicios son las que podrían trabajar si aún contando con un capital de trabajo negativo. ¿Por qué? Porque se saben que estas empresas no requieren de mercaderías, no tienen inventarios. Ellos solamente disponen del uso de las personas que realizan el servicio. Entonces ellos no dependen de la mercadería, no dependen de ello para generar ingresos, sino de la misma persona, de las personas que realizan el trabajo dentro de la empresa de servicio. Entonces se dice por ello que ellas podrían normalmente trabajar. En cambio, para una empresa que es industrial o una empresa comercial, ellas sí requieren de generar, de vender sus mercaderías, porque mediante ellas es la que están en servicio, que es un caso totalmente distinto. Aquí vemos un pequeño caso donde nos muestra el capital de trabajo de dos años, del 2016 y del 2017, en la cual tenemos tres elementos, los más relevantes, por decirlo así, de lo que es el activo no corriente, el cual nos dice que contamos con 10.000 en bancos, cuentas por cobrar 70.000, inventarios 120.000, y nos da un monto de 200.000. Al igual que tenemos en el año 2017 15.000 en bancos, 85.000 en cuentas por cobrar, y en inventarios 140.000, y un total tenemos de 240.000. Vemos que en estos tres elementos se ha incrementado en el año 2017, en bancos, en cuentas por cobrar y en inventarios ha habido un incremento. En las deudas de corto plazo, es decir, el pasivo no corriente, ahí tenemos las cuentas por cobrar, que es 80.000, 100.000 para los documentos por pagar, los gastos acumulados, los gobiernos institucionales, que ahí tenemos 10.000. Vemos que se ha incrementado, que sí, nuestras obligaciones, ha habido un incremento de ella, excepto en el gobierno institucional. Vemos que nuestro pasivo en el año 2016 da un total de 140.000 y en el 2017 200.000. Esto al restarlo, al restar el 200.000 menos el 140.000, nos dice que nos da 60.000, lo cual es el dinero que podríamos nosotros usar para realizar las compras de inventarios, de lo que nosotros requeramos. Igual en el 2017 vemos que este capital ha disminuido. Si bien el activo no circulante se incrementó, también vemos que nuestras obligaciones también incrementaron. Entonces la capacidad que nosotros tenemos para cubrir dichas obligaciones es de 40.000. Gracias.
Bueno, mi nombre es Catherine Alexandra Choje López. Yo les voy a hablar sobre la fuente de capital de trabajo. Las principales fuentes de capital de trabajo son la capitalización, el endeudamiento y los resultados de las operaciones. El endeudamiento es una de las fuentes más comunes de adquirir capital de trabajo. Se puede adquirir con entidades financieras o con proveedores o acreedores. Es preferible conseguir una financiación con los proveedores que con los bancos, puesto que la financiación ofrecida por los proveedores suele tener un menor costo, aunque también un menor plazo, pero con una adecuada rotación de cuentas por pagar se puede garantizar un buen acceso a capital de trabajo sin necesidad de incurrir en costos financieros. En cuanto a capitalización, es una opción más económica de adquirir capital de trabajo, pero en algunos casos puede significar cierta pérdida de control de la empresa. La capitalización se puede dar mediante la emisión de nuevas acciones o mediante la capitalización de utilidades. Caso último, en el cual no hay problemas ante una posible pérdida del control de la empresa. Bueno, y en los resultados de las operaciones se adquiere como los ingresos, las ventas, de modo de que garantice el continuo flujo de efectivo. Bueno, esta última fuente de capital de trabajo es quizás la más saludable, ¿no? Porque ello implica a la vez dinamismo y crecimiento para la empresa, en la medida en que las ventas se incrementen. La empresa no solo logra hacerse a un flujo de capital de trabajo constante y progresivo, sino que en general puede alcanzar una gran solidez en todos los aspectos financieros. En cuanto a la fórmula para calcular el capital de trabajo, como dice, el capital de trabajo neto contable tiene gran relación con una de las razones de liquidez llamada razón corriente, la cual se determina dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, y se busca que la relación como mínimo sea de 1, puesto que esto significa que por cada peso o por cada sol que tiene la empresa debe un peso o un sol, ¿no? En este caso. Como podemos ver en la imagen, está dividido entre activos, pasivos y patrimonio. Gracias. Mi nombre es Maricruz Castañeda Núñez y yo les hablaré sobre flujo de caja. El flujo de caja es un reporte que se calcula ex ante, es decir, antes de que ocurra el hecho. Si nosotros estamos en julio, entonces hacemos un flujo de caja de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Asimismo, el flujo de caja no puede ser tan largo, ya que algunas de las variables externas cambien como la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, etc. Por lo tanto, el flujo de caja se recomienda que sea de corto plazo, máximo 6 meses. También el flujo de caja se caracteriza por detallar lo que ingresa y egresa de una empresa, como los ingresos por ventas o el pago de cuentas. En el flujo de caja no se utilizan términos como ganancias o pérdidas, dado que no se relaciona con el estado de resultados. Como ejemplo tenemos que los ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Y como egresos son las salidas de dinero, el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, los servicios de agua y luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como un saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de una empresa.
Si el saldo es positivo, significa que los ingresos del periodo fueron mayores a los egresos, y si el saldo es negativo, significa que los egresos fueron mayores que los ingresos. Importancia del flujo de caja. El flujo de caja es muy importante porque es un reporte que va a marcar el día a día, es de corto plazo y por lo tanto va a generar lo que le llamamos liquidez. Al elaborar un flujo de caja nos permite conocer en una forma rápida la liquidez de la empresa, entregándole una información clave que ayuda a la toma de decisiones. El día de hoy yo voy a explicar un poco más acerca del flujo de caja operativo. El flujo de caja operativo es el resultado de las entradas y salidas financieras, ya que permite valorar y cuantificar las entradas y salidas de dinero. Este término se puede asociar a la utilidad contable, sin embargo, no es lo mismo. En el cálculo de flujo de caja operativo no se incluyen los costes de financiación. A su vez, en este mismo se incluye la depreciación al final en su cálculo. A diferencia de la utilidad contable, no se incluyen. Por ejemplo, dentro de la categoría del flujo de caja operativo, podemos incluir los ingresos por ventas y gastos de personal a los proveedores. Ahora quisiera hablar del ingreso de caja operativos. Se considera ingresos de caja operativos los siguientes. Los ingresos de fondos por la venta de mercaderías y servicios, incluyendo cobros y efectos a cobrar en pago de estas ventas. En general, todo lo relacionado con ingresos provenientes de clientes o del Estado relacionados con la actividad o pagos por compra de bienes o realización de servicios. Por otro lado, también tenemos los gastos de caja operativos. Los gastos de caja operativos se consideran a los pagos por compra de materiales para la fabricación de mercaderías o compra de mercaderías para su reventa. Pagos a empleados y a proveedores de bienes y servicios, como también los pagos al gobierno de impuestos relacionados con el ejercicio de la actividad y las operaciones ordinarias de la empresa. Voy a hablarles un poco más sobre qué es el flujo de caja operativo. La diferencia entre el flujo de caja operativo al flujo de fondos es que este contabiliza todas las operaciones de la empresa, incluso las no directamente ligadas a la operación. Por ejemplo, intereses bancarios, adquisiciones de activos fijos, rendimientos de aplicaciones, entre otros. Por otro lado, ¿cuál es la importancia del flujo de caja operativo? Un indicador importante de ser acompañado, porque le van a decir cuánto de dinero que usted consiguió generar para su caja, y eso sin interferir con otros resultados que pueden llevar a conclusiones equivocadas sobre el éxito o fracaso de su operación. Eso sería todo. Gracias. Continuamos con lo que es flujo de caja de inversión, que es la variación del capital procedente de la diferencia entre las entradas y salidas de los efectivos, que en general son deudas a corto plazo y son convertibles con facilidad en liquidez. Los criterios para la valoración de un proyecto de inversión son liquidez, rentabilidad y riesgo. En liquidez es la técnica del periodo de recuperación, que es el cual en que la empresa recupera su inversión inicial, el tiempo que se va a demorar, ¿no? Lo que es rentabilidad, como sabemos, es la capacidad del proyecto para generar rentas o rendimiento. En este caso se va a medir mediante el BAN y el TIR, que más adelante se lo explico. Y el riesgo se basa en los dos anteriores, tanto liquidez como rentabilidad. Por ejemplo, una mayor liquidez nos muestra un menor plazo de recuperación de la inversión inicial y eso disminuye el riesgo. Lo que son herramientas para la viabilidad de una inversión, tenemos el valor actual neto, también conocido como el BAN, que es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto va a ganar o perder
con esa inversión en el proyecto, ¿no? Con la empresa. Y los criterios de decisión son, si el valor actual neto es menor que 0, el proyecto está en pérdidas, entonces es rechazado el proyecto. Y si el valor actual neto es mayor que 0, entonces ahí sí se acepta el proyecto, porque eso nos indica que la tasa de descuento elegida generará beneficios. Y cuando es igual a 0, el proyecto no generará ni beneficios ni pérdidas. Es como un principio de indiferente. Continuamos con lo que es la tasa interna de retorno, o también conocido como TIR. Es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto en una empresa, determinando la rentabilidad de los cobros y pagos. Esto nos muestra un valor de rendimiento interno de la empresa, expresando en porcentajes y comparando con la tasa de interés. En este caso, si la tasa interna de retorno es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. Y si la tasa interna de retorno es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. Estos criterios garantizan que la empresa gane por lo menos su rendimiento requerido. Los resultados deben aumentar el valor de mercado de la empresa y por lo tanto la riqueza de sus propietarios. Continuando, vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es el TIR y el BAM, que son herramientas para un proyecto de inversión. Que, como podemos ver en la diapositiva, tenemos la duración, que son 10 años, la inversión inicial, que es de 80.000, y la tasa de interés, que es 8%. En este caso podemos ver que el valor actual neto es de 64,26%. 26, perdón, no es por ciento. Mientras que en TIR tenemos 3,97%. Ahí sí tenemos por ciento porque eso se mide en porcentaje. Las dos son aceptables. Como habíamos dicho, en la TIR o en el BAM, mayor a 0 es aceptable, o sea, el proyecto se acepta, ¿no? Y así se da, tanto acá tenemos el tiempo, la inversión, los ingresos, los gastos y la tasa. Y ahí podemos ver las características para sacar más que todo el BAM y el TIR, ¿no? De un proyecto de inversión. Muchas gracias, eso es todo. El ponente que les habla es Yaya Torres Daniela Jesús. El tema que me ha tocado exponer es el flujo de caja financiero. ¿Qué es el flujo de caja financiero? Cuando se habla de flujo financiero, nos referimos cómo el dinero se produce y distribuye dentro de una empresa, es decir, la circulación del efectivo que muestra las entradas y salidas del capital de una empresa. Tiene como finalidad determinar la rentabilidad tomando en cuenta los efectos del financiamiento. Componentes de flujo de caja financiero. Está compuesto por la pérdida de valor en mercaderías y materias primas. Esto quiere decir que hubo deterioro de las existencias. Como segundo componente tenemos la amortización de inmovilizado. Se refiere el coste económico que tiene una empresa, o sea, los activos fijos de una empresa, depreciación. La dotación de capital, gastos de personal como tercer componente, se refiere al proceso de gestión del talento humano. Esto incluye todas las actividades desarrolladas por los trabajadores, como puede ser la contratación, la orientación, la retención y despidos del personal. Como cuarto componente tenemos la baja de inmovilizado intangible y material. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla de las franquicias como McDonald's, KFC, Domino's Pizza, Burger King, entre otras franquicias que ya conocemos en el Perú. Como quinto
quinto componente tenemos las pérdidas por operaciones en instrumentos financieros como deuda a corto plazo. Son pérdidas que se originan, según las NIC, dice que es un contrato que se origina de un activo financiero a una empresa y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio atrás. Se puede referir que los instrumentos financieros son equivalentes a los bancos, o sea, los bancos tú das una contratación con el banco. Como sexto componente tenemos lo que es los superávit de provisiones de impuestos, cobros de clientes y operaciones comerciales. Se obtuvo una buena utilidad positiva en las acciones comerciales. Por ejemplo, en tu estado de resultado tienes una utilidad, eso te puede generar un superávit como también una déficit, pero en esta ocasión se da como una superávit. Como séptimo componente tenemos las subvenciones para la compra de inmovilizados no financieros y algunas subvenciones de capital. Son los ingresos imputables que tiene el patrimonio neto. Último componente, las pérdidas que generan en operaciones de tipo comercial. Se utiliza referirse a las situaciones con resultados negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que si los gastos son superiores a los ingresos, está originando una déficit. Como último PPT es el caso práctico del flujo de caja operacional. Nuestro grupo, que nos hemos dividido por cada tema, hemos hecho un caso práctico y el caso práctico que me ha tocado es del flujo operacional. Y les voy a mostrar. El caso práctico de flujo de caja. El gerente general de la empresa, Germán Isaac, solicita la elaboración del flujo de caja para el primer semestre del 2019, para lo cual recopila la siguiente información. Durante los últimos 3 meses del año 2018, sus ventas fueron de octubre 860.450, noviembre 750.552, diciembre 1.258.450. El presupuesto de venta para los próximos 6 meses del año es de enero 875.025, febrero 956.000, marzo 975.820, abril 988.120, mayo 912.054 y junio de 550. Los productos serán vendidos bajo las siguientes condiciones: el 60% al contado y el resto se recuperará al 10%. A 30 días y el saldo a 60 días. El gerente de logística ha preparado un programa de adquisiciones de mercaderías. Las compras ascienden al 65% de las ventas mensuales y la política de la empresa es la de pagar a sus proveedores el 70% a 30 días y el saldo a 90 días. Se solicita elaborar el saldo de las cuentas por pagar, el cual debe referirse a las cuentas reales y a las proyectadas hasta junio del 2019. Los sueldos a pagar el próximo semestre se han estimado de enero 55.000, febrero 75.000, marzo 85.000, abril de 90.000, mayo de 91.200 y junio de 87.502. Todos los meses la empresa efectuó pagos a cuentas del impuesto a la venta, que asciende al 1.5% de las ventas totales mensuales. El saldo de caja el 1 de enero es de 59.660. La empresa debe mantener un saldo mínimo de caja a fin de cada mes de 2.500. Podrá tomarse créditos bancarios de ser necesario, los que serán cancelados en el segundo semestre del próximo año. En el mes de marzo también se compra una computadora valorizada en 1.250 con el tipo de cambio de 2.68. La cuota inicial son de $800, pagadas en marzo y el saldo pagadero en junio. Esto quiere decir que los 1.750 que vamos a hacer, lo vamos a tener que restar menos los 800, que nos va a salir el saldo que vamos a pagar. En junio, pero con el tipo de cambio de 2.70. ¿Qué quiere decir eso? 2.70. Este es el tipo de cambio.
La cantidad que vamos a pagar en junio va a ser 1.215. En el mes de junio también del 2019 se adquiere una impresora valorizada en $410 con el tipo de cambio de 280 al contado. Pagamos el alquiler todos los meses de 1.450. Lo que vamos a tener que hacer es trasladar los datos de las ventas que han sido en los siguientes meses de enero a febrero, marzo, abril, mayo, junio. Que vamos a utilizar con las ventas de los datos que nos está dando, que son de 875.025, que lo vamos a multiplicar el 60% al contado. También la misma cantidad con el 10%, la misma cantidad con el 30%. Los 525.000 nos va a salir en el 60% de las ventas, mientras que en el 10% que nos tiene que salir 87.502.50. El 30% nos debe salir 262.507.50. La suma de estos tres nos tiene que dar las ventas, o sea, las ventas que están aquí, sucesivamente con los respectivos meses. Y el total es la fila de todos los meses, excepto de las 3 filas de acá, porque esos son del año pasado. Pero también se van a hacer el mismo procedimiento que se va a sacar por el 60%, 10% y 30%. El presupuesto de cobranzas, lo que se va a tener que hacer es que estos 525.015 que están al contado, lo vamos a hacer, han pasado los 30 días, ha pasado un mes. ¿Qué quiere decir? De enero, diciembre, y de 60 días, noviembre. Esta es la misma cantidad, pero de noviembre durante los 60 días, y acá en diciembre durante un mes, en enero. La suma total me tiene que dar 876.025.60 y así sucesivamente respectivamente con los siguientes meses. El total es la fila de los meses también. El presupuesto de compras es el 65% de las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventas lo vamos a tener que multiplicar por el 65%, que nos va a dar 568.766.25. Esa misma cantidad lo vamos a tener que multiplicar por el 70%, que han transcurrido los 30 días, que son de 398.136.38. Y esa misma cantidad por el 30%, que son los 90 días transcurridos, que son 170.629.88. El total nos tiene que dar la misma cantidad del 70% y el 30%. Y así sucesivamente con los siguientes meses. También equivale lo mismo con los meses anteriores del año pasado. Ya. En el cuadro auxiliar para presupuestar los pagos, lo que vamos a tener que utilizar es que en enero han pasado 3 meses para octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que han pasado 3 meses, 90 días, mientras que para enero a diciembre ha pasado un mes. Así sucesivamente aquí los 3 meses. Toda esta fila de acá son los 3 meses durante, por ejemplo, si de junio, los 3 meses también. Pero ¿de cuáles meses? De mayo, de abril y de marzo. Para que se dé una idea, de marzo, 190.284.90. Aquí también han pasado un mes. De febrero has pasado un mes, o sea, enero. La cantidad de febrero, la cantidad de marzo, abril y mayo. O sea, han pasado un mes durante 30 días. Y la suma total me tiene que dar las 740.382.50, que son de esta fila. Sucesivamente también son los totales de compras. Esos son los totales que vas a utilizar en compras. Este total lo vas a tener que traspasar al presupuesto de pagos. El presupuesto de pagos es solamente trasladar los totales. Pero aquí, de esta forma en escalerita. ¿Por qué? Porque acá es de enero y febrero, marzo, enero, febrero, marzo, abril, y sucesivamente. Y los totales, como no te da otro monto más para sumarlo, solamente ponemos los mismos totales que serán los totales de compra. En el flujo de caja tenemos la caja inicial, que ya hemos dicho, de 59.660, mientras que en las ventas son los
en el cuadro de cobranza son de 876.025.60. La suma total nos va a dar el total de ingresos, que son 935.685.60. En las compras, ya les he dicho que las compras se sacan de los presupuestos, los totales de los presupuestos de pago. Los sueldos es de 55.000 del dato anterior. La ONP, aquí la ONP, lo voy a explicar después cuando empecemos a febrero. El alquiler es de 1.450, así sucesivamente, porque estamos pagando todos los años. Digo, todos los meses. Bueno. La computadora lo vamos a pagar todavía en junio, la impresora también. El impuesto a la venta lo vamos a sacar de las ventas por el 1.5%. Y el total de egresos es la suma total de los egresos de compras, sueldos, alquiler y impuesto a la renta. La caja mínima siempre nos está dando de 2.500. Y para sacar el total, lo que tenemos que hacer es la suma de total de egresos más caja mínima. Para sacar el déficit es la resta del total de ingresos menos el total de la suma que se ha hecho del total de ingresos más caja mínima, pero aquí vamos a restarlo, ese total, que nos va a dar 123.227.73. Ya lo que tenemos que hacer aquí para hallar el saldo final es la suma del exceso de déficit más la caja mínima. Y ese saldo final va a ser nuestra caja inicial para el mes siguiente. Y así sucesivamente se va a hacer mismo procedimiento. Ya, ¿por qué la ONP? ¿Por qué en la ONP aquí está? Porque se está sacando del mes anterior y es el 13%. No estamos sacando del mismo febrero, sino del mes anterior. Eso equivale sucesivamente para todos los meses, pero también por el mes anterior, pero el 13%. Aquí está el dato de la computadora, creo que sí lo expliqué más ahorita, que aquí lo que hemos hecho son los 450 que han pasado para junio, la resta de los 1.200, sí, los 1.000 y tantos, ya bueno, me salió 450 ese resultado, y lo he multiplicado por 2.70, que va a ser lo que es el tipo de cambio, que me ha salido 1.215. Sucesivamente, la impresora también su tipo de cambio lo ha multiplicado y me sale 1.148. Y bueno, aquí lo único que puedo explicar es que los saldos de aquí son los saldos iniciales, o sea, la capital la caja inicial de los siguientes meses. Gracias.